a Nacho Iribarnegaray García, muy buenas, que es un malagueño, que es filólogo inglés, tiene su videoblog por ahí haciendo cosas de filología inglesa, y es también escritor. En la presentación que ponía aquí me ha hecho mucha gracia que quiere ser el primer filólogo de la Estación Espacial Internacional. ¿Lo vas a conseguir antes de que se caiga la estación o algo así? Es una probabilidad. Es baja una probabilidad. o alta, pero bueno, la es. Está bien, está bien. Y a mi derecha, directamente, pues está David Gil, que es licenciado en periodismo y también escritor de fantasía más bien, ¿no? Ciencia ficción, también. Fantasía. Ajá. Entre ellos está Hijos del Dios Binario, que es tu última novela. Bueno, y presentados ya todos, yo me llamo Alfonso, está por aquí, ¿eh? Pero no soy escritor. Bueno, sí, escribo, pero ensayos, así que no me cuento entre el exquisito plantel de gente que tengo por aquí a mi lado. Pues vamos a hablar de los viajes en el tiempo desde el punto de vista de la ciencia ficción. Ya los anteriores contertulios pues han hablado de qué es el tiempo, sobre todo nuestro físico ha hablado de algo que a mí me ha dejado, no sé si a vosotros, con lo que a mí me gusta la ciencia ficción y con lo que a mí me gustan los viajes en el tiempo, y ha dicho que no es posible el viaje en el tiempo. A mí me ha dejado eso descontrolado totalmente, porque yo venía aquí a hablar o veníamos aquí a hablar de los viajes del tiempo. Pero y resulta no, que no es posible viajar es en el posible. tiempo hacia adelante o hacia atrás. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, hacia adelante sí, porque ya, como ya he dicho, estamos todos yendo hacia el futuro, pero hacia atrás no es posible. Entonces, ¿qué pensáis de esto? Que realmente, si hacemos ciencia ficción o si se hace ciencia ficción y resulta que los viajes en el tiempo no son posibles, pues qué raro estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos leyendo? No, ¿Por yo qué estamos leyendo eso? según todo lo que tengo leído, los viajes en el tiempo hacia adelante sí son posibles. O sea, por ejemplo, hay un astronauta ruso que está en la Mir, que, bueno, creo que es ruso, Sergei, lo que sea. Ese hombre viajó durante 800 días a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. Entonces, ese hombre se demostró que viajaba al futuro un segundo y pico antes que nosotros, ¿no? Él iba un poco más rápido que nosotros. Entonces, a mayor velocidad, más hacia el futuro vas. Entonces, no entiendo eso de que no sean posibles los viajes en el tiempo. Está demostrado que hacia adelante sí son factibles los viajes en el tiempo. Hacia atrás no se ha demostrado que se pueda, pero según las leyes de la física tampoco hay impedimento para hacerlo. Lo que no hemos encontrado es la manera de hacerlo. Bueno, yo lo que tenía entendido, y es lo que explicó antes Enrique Solano, el profesor de física cuántica, era que se ha conseguido hacer viajar en el tiempo partículas. Y se ha conseguido haciéndola viajar por el espacio a la velocidad de la luz. O sea, está demostrado, está probado científicamente, que una partícula que viaja a la velocidad de la luz, su tiempo se dilata. Es decir, para ella el tiempo transcurre más... Para el viajero, esta partícula viajera en el tiempo transcurre más lentamente que para lo que no está moviéndose a la velocidad de la luz. O sea, está viajando en el tiempo, pero lo que decía Enrique Solano es que para que una persona viajara en el tiempo, para romper la inercia de lo que es un cuerpo complejo, Claro. haría falta una cantidad de energía tan grande que el ser humano no tiene tecnología para generarla y probablemente no la tenga nunca, con lo cual sobre el papel es posible, pero claro, en la práctica ya es más complicado. Y bueno, y otra cuestión es qué le pasaría a un cuerpo humano si lo moviéramos a la velocidad de la luz. Y además otra cosa que él no comentó, pero que añado yo, es que si tú tienes que moverte a la velocidad de la luz, ¿dónde acabas? Porque viajas en el tiempo, pero ¿a qué distancia? ¿Dónde llegas? ¿Dónde apareces? Así que bueno, pero todo esto yo es que creo que a mí personalmente como novelista es que no me preocupa lo más mínimo. Así que... A uno de los escritores de The Expanse, una serie de ciencia ficción que también han sacado series, han sacado libros y tal, le preguntan siempre que cómo funciona su nave, porque tiene unas mecánicas súper maravillosas de la gravedad y lo hace, está todo súper estudiado y hay una cualidad técnica y tal, pero le preguntan, bueno, ¿y la nave cómo funciona? Y él dice siempre, perfectamente. Con lo cual, el viaje en el tiempo está muy bien teóricamente. Ahora ya, si te pones ahí, pero funciona. Como esta charla está dedicada a la ciencia ficción, pues deberíamos de enfocar un poco en cómo viajamos en el tiempo a través de la ciencia ficción, porque los viajes en el tiempo, pues hay multitud de maneras de hacerlo. Desde la magia, por ahí, la hipnosis, yo te hipnotizo y tú viajas al pasado y lo recuerdas y estás por allí. Un sueño, que es posible también viajar hacia atrás en el tiempo, hacia el futuro, yo qué sé, y la ciencia ficción usa la tecnología. Desde Wells, que usa la máquina del tiempo,
pues usa la tecnología. ¿Cómo veis esto de usar máquinas y que tengamos que ver las máquinas, o que ver, no, que explicar ese tipo de máquinas en la ciencia ficción? Porque es muy complicado, claro, como ya hemos hablado, partimos de la base de que es imposible, pero en la literatura sí es posible. De todos modos, Entonces, yo quiero ¿son hacer creíbles las maquinitas que nos inventamos? Quiero hacer aquí un inciso, y es que esto de viajar, lo que te refieres tú, la tecnología necesaria para viajar en el tiempo, me recuerda mucho a algo en lo que yo estoy metido, que son las novelas de zombies, ¿no? ¿Qué más da la explicación para que haya una pandemia zombie, ¿no? Si los muertos no pueden resucitar, ¿no? Entonces, ¿qué más da? No tienes que buscarle una explicación válida. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo, de ciencia ficción, es literatura. No tienes que explicar la realidad, ¿no? De cómo se hace un viaje en el tiempo, ¿no? ¿Qué más da, ¿no? ¿Cómo se hace? Lo importante es que se hace, ¿no? Yo creo que no es lo más importante de la literatura de viaje en el tiempo, cómo se consigue. Pero aún así es lo que tú dices, que hay diferentes maneras, desde maneras en las que viaje solamente el alma, usando un reloj, no sé, que le da a las manecillas para atrás y se viaja en el tiempo, con la típica máquina del tiempo como la de Wells, ¿no? O sea, hay muchas maneras, con hipnosis, hay muchas maneras. Me hace gracia la de, no sé si la de Mark Twain, la de un yanqui en la corte del rey Arturo, que es a través de un golpe, le dan un golpe y viaja en la cabeza y viaja al pasado, ¿no? Fíjate tú qué manera de viajar hacia el pasado. Yo, vamos a ver, lo que yo creo identificar en las diferentes maneras de viajar en el tiempo es una intencionalidad por parte del autor. Cuando se recurre a una máquina o a una tecnología para viajar en el tiempo, normalmente el autor de esa obra va a empezar a trabajar desde el punto de vista de la lógica. Entonces, lo que suele hacer es teorizar sobre cómo las paradojas temporales pueden afectar a nuestro presente, si es un viajero que ha ido al pasado, o intenta proyectar cómo será nuestro futuro a partir del presente que conocemos, si es un viajero que ha ido al futuro. Sin embargo, cuando el autor opta por un método, como tú decías, más onírico o más mágico, normalmente son obras que reflexionan sobre la propia identidad del individuo y cómo se configura nuestra identidad. Pongo tres ejemplos muy diferentes que además pertenecen a tres medios de expresión distintos. Hay un videojuego que se llama Braid, no sé si lo conocéis, es un videojuego independiente, diseñado y programado por una única persona que creo que se llama Thomson Blow, no estoy seguro. Este videojuego parte de la premisa de que el protagonista es capaz de viajar en el tiempo. Tiene un poder que no se molestan en explicarte en ningún momento, por el cual él puede viajar en el tiempo. El protagonista lo que se dedica es a viajar a distintos momentos de su vida donde él se equivocó para corregir esos errores. Y este poder está implementado incluso en la propia mecánica jugable del juego, porque es un juego de plataformas en el que cuando tú te matan, tú tienes un botón por el cual retrocedes atrás en el tiempo y lo haces diferente para no volver a morir, o sea, das el salto en el momento de que tienes que darlo. La premisa es muy parecida a la que utiliza Jiro Taniguchi, que es un autor de manga, en su manga Barrio Lejano, en el que también el protagonista tiene como una especie de ataque místico, no se explica en ningún momento, por el cual él despierta volviendo a ser el adolescente que fue cuando tenía 15 años en su pueblo, en su ciudad natal. Y entonces él lo que intenta en esta segunda... Él despierta pero recuerda toda su vida. Y él lo que intenta en esta segunda oportunidad de vivir es también corregir sus errores. Por ejemplo, su padre se fue, abandonó a la familia, él intenta evitar que su padre abandone a la familia. En ambos casos, lo que vienen a expresar los autores de estas dos obras tan diferentes es que porque nosotros corrijamos nuestros errores, no vamos a tener una vida más feliz realmente, sino que nosotros, nuestra identidad la configuran también los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. O, por ejemplo, entrando ya en el terreno de la literatura, Charles Dickens, con Cuentos de Navidad, también te muestra una persona que viaja de manera onírica, ¿no?, con el espíritu de la Navidad pasada, presente y futura, a distintos momentos de su vida. Pues son tres obras que recurren a lo mágico para hacer viajar en el tiempo, no es en absoluto ciencia, y siempre está reflexionando sobre la individualidad, sobre qué nos configura como personas, mientras que el viaje en el tiempo científico siempre habla más de sociedades futuras o de cómo nosotros podemos meter la pata en el pasado y provocar paradojas que afectan a nuestro presente, con lo cual
es cierto que la base, como decía Juan, la base científica es cientifista realmente, porque no es científica. Pero cuando un autor opta por una premisa científica o por una premisa mágica, ya te está dejando entrever cuáles son sus intenciones con su obra. Vaya rollo me he metido. Que en el fondo yo me voy a lo que es la base de la teoría de la literatura, que la máquina es importante y está guay, pero lo importante es putear a los personajes, que sufran. O sea, uno no puede ir al pasado porque de repente se ha dado cuenta de que se ha convertido en su propio abuelo, porque eso es mucho más interesante. O sea, es mucho más chungo para el personaje. Hay un libro que es El hombre que se doblaba a sí mismo, me lo sé en inglés, y recibe un medallón mágico, ¿no? Es un cinturón mágico que se lo da a su tío y al final acaba convirtiéndose él en todos los personajes del libro y acaba dándose a sí mismo y tal, con lo cual no es importante el MacGuffin, cómo la cosa de la magia no funciona, da igual, lo hizo un mago. Lo importante es poder contar cómo ese señor pues se contaba consigo mismo, versión mujer, porque una versión alternativa era una mujer. Sí, eso es, está ahí inspirado. Tal. Creo que esa es la segunda parte. No. Vosotros sois una persona que viaja a varios momentos del pasado y va relevándose a su abuela, a su abuelo. Aquí vamos a hacer un spoiler. Pues siempre puedo decir lo que dice Berto Romero. Si no lo has leído todavía, tampoco te interesará tanto. Tiene ya... Exactamente. Pero vamos, a mí me suena eso a todos vosotros. Los zombies es tu tema, en realidad. De hecho, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de viajar al pasado para solucionar tus errores. Y es que son tus errores o los fracasos que has tenido los que te hacen ser como eres, ¿no? Los que te hacen aprender. Si vosotros pudierais viajar al pasado y arreglar algo de vuestra vida, ¿lo haríais? Sabiendo que... ¿Sí? Yo arreglaría muchísimas cosas. Venga. ¿Y qué pasa? Cuéntanos. No voy a decir cuáles, pero desde luego seguro, vamos. ¿Pero qué pasa cuando solucionas tus problemas? Que vendrán otros diferentes. Ahí está. Ah, sí, claro. Pero como son nuevos los problemas, no tendría yo... Pues hay que volver a viajar al pasado para solucionar los buenos. Al final acabas convirtiéndote en tu propio abuelo, por cositas de estas. Por movidas locas, ya... Yo creo que casi todos los autores que reflexionan sobre eso, ¿no? Sobre la posibilidad de viajar al pasado y corregir lo que hicimos mal, acaban llegando a la misma conclusión, que es una conclusión muy zen. Es que tú no vas a ser más feliz porque no hayas cometido esos errores, ni vas a tener una vida más plena ni nada. Es más, probablemente esos errores te han ayudado a obtener cierto nivel de autoconciencia y de plenitud que no tendrías si toda tu vida hubiera sido una balsa de aceite. Es lo que suelen decir los maestros zen, ¿no? Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Pues exactamente lo mismo. A mí me gusta el concepto que tienen de arreglar la historia los monjes del tiempo de Terry Pratchett, que básicamente por trastocar el tiempo, por cambiar por cosas y tal, la historia está rota ya directamente y por eso se te pasa, cuando estás en una clase y se te pasa el tiempo volando, es que han cogido ese tiempo para poder sujetar otras partes de la historia para que eran más importantes. Y al final me he perdido completamente con el tiempo, ¿ves? Ese trozo de tiempo me lo han quitado. No, que en el fondo es mantenerla y no enmendarla por si acaso, que es lo que decía también Javier, que no vamos a tocar por si acaso y se mantiene todo con palillos, la historia es como está. Siempre hay una filosofía. Cierto, la historia es, como dicen en el Ministerio del Tiempo, pero todos los autores y todas las recurren al menos al artificio de intentar cambiarla. Porque yo no recuerdo todavía en ningún... Bueno, las ucronías funcionan también así, ¿no? Aunque no son viajes en el tiempo, cambiamos la historia en un momento determinado y cómo transcurre después todo lo que viene después de haber cambiado ese momento determinado. Pero yo no recuerdo ninguna novela de viajes en el tiempo que cambie realmente, porque se intenta cambiar, pero parece ser que eso que dicen que hay la paradoja de protección temporal, es decir, que hagas tú lo que hagas en el pasado, es imposible que lo cambies porque resulta que ya ha pasado. Es una cosa que es muy divertida de pensar. La autoconsistencia sí. ¿De cómo? ¿De quién? De Novikov. Sí, bueno, podríamos decir que en las historias de viajes en el tiempo hay dos vertientes, ¿no? La que consideran que el tiempo es muy rígido y es inmutable realmente y el protagonista, aunque intenta cambiar las cosas o corregir, volver al pasado para corregir sus errores, no consigue cambiarlo y es porque hay una teoría, ¿no? Que es la autoconsistencia del tiempo de Novikov, que lo que dice es que el tiempo se corrige siempre para volver al cauce por el que ha sucedido. ¿Sabes? Perdón que te corte. ¿Habéis visto la película de Destino Final?
en la que se montan en el avión. Sí, claro. ¿No crees que va de eso? Que van a morir de todas maneras. Claro. Luego, respecto a lo de las ficciones de tiempo rígido, ¿no? Hay una que a mí me encanta, que no sé si habéis visto Watchmen, leído Watchmen, la podéis ver, pero lo importante es leerla. En Watchmen hay un personaje que es el Doctor Manhattan, ¿no? Que ya trasciende su conciencia a lo que es la mente humana. Y el Doctor Manhattan lo que dice es que cada vez, si él puede viajar al pasado, pero si él cambia elementos del pasado, su presente no va a modificarse, sino lo que va a hacer es generar nuevas líneas temporales. Con lo cual, la persona que murió, o sea, su prometida que murió en su presente, va a seguir muriendo en su presente. Simplemente va a crear un nuevo universo paralelo en el que su prometida sí sigue viva. Entonces, claro, el viajero es otra cosa incluso más inquietante, ¿no? El viajero en el tiempo tiene el poder de generar universos y universos con líneas temporales propias infinitas, realmente. Claro. Bueno, y no hace falta ser viajero. Se supone, hay más teorías que dicen que cada vez que tomas una decisión se abre un universo paralelo en el que has tomado una decisión u otra. Pero realmente nada más que has tomado una decisión, no has tomado la otra, O luego has no tomado habría las dos dos. universos, ¿no? Has podido tomar las dos. No, es como el gato, el experimento del gato de... Pero estamos hablando de literatura, hombre, entonces estamos ya yendo a la física cuántica, lo cual, bueno, y teniendo en cuenta que estamos hablando de viajes en el tiempo, claro, pues tampoco es extraño. Los viajes en el tiempo generalmente, por lo que he podido constatar, y he constatado mucho, son al pasado. ¿Qué os parece que sean siempre al pasado y no al futuro? Aunque ya los compañeros de antes han dado unas breves pinceladas. ¿Es más fácil ir al pasado, literariamente hablando o cinematográficamente hablando? Yo pienso que sí, pero... Yo creo que es más cómodo porque sabemos lo que ocurrió, ¿no? Nos podemos documentar fácilmente sobre lo que ocurrió en alguna época y enmarcar ahí nuestra historia, ¿no? Yo pienso que es por comodidad, básicamente, porque para crear algo en el futuro tienes que inventar, ¿no? Entonces no es más cómodo volver al pasado porque está muy bien documentado, ¿no? El pasado. Pero precisamente, o sea, yo tengo conocimiento de Pratchett y Pratchett decía que precisamente eso es más guay, porque para hacer cosas basándote en el pasado, pues te tienes que pensar mucho para atrás y hay que leer libros y hay que ser consistente y tal, mientras que si te vas al futuro, puedes hacer lo que te salga de las narices. O sea, es maravilloso. Él decía que a él le gustaba, cuando estaba en el colegio, que tenía sus colores rojo, azul y amarillo, pero venía el niño rico de la clase que tenía el púrpura, el moradito, los colores guay, y él quería ser ese niño. Con lo cual, si viajas y haces cosas del futuro, es que estás tú ahí. Literariamente hablando son dos procesos creativos muy diferentes, porque si viajas al pasado te tienes que poner el disfraz, ¿no? El traje de escritor de novela histórica. Sí. Entonces tienes que hacer un trabajo de documentación muy exhaustivo. Bueno, si lo quieres hacer bien. Puede ser Michael Crichton perfectamente. Puede ser Michael Crichton, pero bueno, claro. Y respecto a viajar al futuro, pues depende. Si es un futuro cercano y me toca de cerca, porque es lo que hice en Hijos del Dios Binario, tienes que hacer un trabajo de documentación bastante exhaustivo, porque tienes que informarte cuáles son las tecnologías que se están trabajando ahora y que estarán vigentes en ese futuro. Tienes que hacer un trabajo de proyección para saber de estas tecnologías cuáles crees tú que se van a imponer y se van a generalizar. Y tienes que hacer un trabajo de world building, que es de lo que hablaban ayer Concha y Jordi, porque también tienes que crear ese futuro que todavía no existe. Y si te vas ya a un futuro lejano, ya es todo trabajo de world building. Ya no hay proyección prácticamente, porque un futuro lejano, todo lo que es nuestro presente estará muy diluido, con lo cual ya es un trabajo casi de escritor de fantasía, ¿no? Tienes que crear un universo. Yo creo que cada cosa tiene su dificultad y depende de... Por ejemplo, en la mesa de antes lo tuvimos, teníamos a Félix J. Palma, que él dice, no, a mí lo que me interesa es el futuro, ¿no? Si yo escribiera... Sin embargo, él escribió de viajes en el tiempo en el pasado, pero yo creo que por un condicionante más editorial. O sea, porque aquí en España, si tú escribes novelas futuristas anglosajonas, es que publicarlo lo vas a tener muy complicado, mientras que si lo escribes fantasía disfrazada de drama romántico victoriano, pues lo tienes más fácil, ¿no? Porque la novela histórica es lo que más vende, y si lo encuadras dentro de un marco histórico... Entonces deducimos que el viajar al pasado es mucho más fácil y además es de cobardes. Es más rentable también. Y es de cobardes, ¿no? Porque viajar al futuro tiene muchas más complicaciones. Y de todos modos, para viajar al futuro ya está la ciencia ficción, que como plantea las cosas en un futuro cercano o futuro, pues mira,
no es un viaje en el tiempo porque no existe el mecanismo del viaje en el tiempo, pero bueno, sí que se pasa al futuro. Porque a mí lo que me sorprende de los viajes en el tiempo, y sobre todo de cinematográficamente hablando o en series de televisión, que por cierto, si queréis podemos hablar de ella, que hay cientos y cientos, tratan cada una como pueden el tema, es que cuando un personaje contemporáneo nuestro viaja al pasado, se encuentra como en su salsa. A ver si me explico. Imaginemos que, bueno, los personajes de Javier en el Ministerio del Tiempo, quitando al soldado español del siglo XVI o del siglo XV, XVI, ¿no? Los demás son contemporáneos, más o menos. ¿Podrían sobrevivir en tiempos del Cid? Es decir, con aquellos salvajes bárbaros que te pegaban un mandoble y te desmontaban la cabeza directamente, ¿un contemporáneo nuestro podría sobrevivir? A lo mejor primero lo quemaban por brujo por tener los dientes correctamente. Eso para empezar. Entonces, ¿podrían sobrevivir estos personajes? Porque en las películas y en la serie se lo montan estupendamente. Además hablan el idioma. Bueno, vamos a trascender que no hablan, que pueden entenderse. Pero ¿podrían sobrevivir? Yo creo que no. Yo digo que minutos. O sea, si a la primera que no le dijeras vos al noble, ya, te ha mirado. ¿Me has mirado a los ojos directamente? ¿Qué haces hablándome directamente a los nobles? Y a la primer sorbo de agua que bebiesen, eso es nada. Yo pienso que depende de la persona, a lo mejor también, ¿no? Porque si tú estás documentado sobre la época y sabes, o sea, conoces lo que van a suceder, los hechos más importantes y demás, eso lo puedes usar a tu favor, ¿no? Te arrimas a algún noble y le dices, oye, toma esta decisión que te va a salir bien. Y a lo mejor incluso pues llegas a la alta alcurnia, ¿no? Y puedes vivir bien, pero es lo que tú dices, era mucho más peligroso, ¿no? Vivir en el pasado, que en cualquier momento te asaltan, te pegan un navajazo, bueno, incluso hoy en día también suele pasar eso, ¿no? Hombre, yo el problema, o sea, la diferencia que veo es que en el Ministerio del Tiempo son viajeros del tiempo profesionales. Ahí está. Entonces son misiones de gente entrenada, saben lo que se van a encontrar, van muy documentados y van preparados para esa misión. Entonces tienen altas probabilidades de sobrevivir. Otra cosa es el viajero en el tiempo casual, que duraría 5 minutos, está jodido. Por ejemplo, hay una novela que es Las puertas de Anubis, que es sobre un viaje en el tiempo en el que todo sale mal. Entonces se encuentra creo que el protagonista era lingüista. Sí, era. Y a él se lo llevan como observador, pero luego todo sale mal y claro, entonces ese hombre lo pasa fatal porque no está entrenado ni está preparado para ese viaje. Yo creo que es la diferencia. Pero si te sueltan tal como nosotros vivimos hoy día, bueno, es que sin Google Maps no sabemos ni encontrar un sitio donde comer, ¿no? Ahí está la frase de si yo te dejo en mitad del bosque en Georgia, ¿cuánto tardas en escribirme un email con tus propios medios? Claro. O sea, por eso llevamos a Bear Grylls en los viajes del tiempo, porque si llevamos a cualquiera de nosotros, pues se tropieza de una piedra, se muere. O sea, no. Claro. Bueno, y aparte que no estamos preparados, por ejemplo, para muchas enfermedades que había en el pasado, ¿no? Para superar ese tipo de enfermedades. También. Luego, bueno, el viaje en el tiempo tiene sus características y sus condicionantes, pero la verdad es que cuando leemos este tipo de literatura o vemos esas películas, lo olvidamos todo. Y en realidad, ¿en qué nos quedamos? En la aventura por la aventura. Luego, son novelas de aventuras, ¿no? O son historias de aventura pura y dura en vez de ni tienen tinte científico, ni tienen, bueno, pueden ser románticas, pueden ser de cualquier otro género, pero realmente son aventuras, porque lo que está pasando a esta gente es aventura pura y dura. Entonces no hay viaje en el tiempo, es aventura, ¿no? Yo creo que sí, que bebe bastante del género de aventuras, ¿no? Lo mismo que hay el género de aventuras, por ejemplo, de piratas, pues en los mares ignotos, pues estos son en tiempos ignotos. Bebe mucho de la literatura de aventuras, la verdad. Yo es que creo que eso es un rasgo característico de la ciencia ficción en sí, pero no es solo aventuras. Esa es la diferencia también de la ciencia ficción. Se suele decir que la ciencia ficción como género aparece a finales del siglo XIX porque hasta la Revolución Industrial tu mundo era prácticamente idéntico a como había sido el mundo de tu abuelo y de tu bisabuelo, ¿no? La gente no vivía grandes cambios. El mundo era igual cuando moría que cuando habían nacido. Sin embargo, a raíz de la Revolución Industrial, la ciencia provoca muchos cambios en muy poco tiempo. Y es cuando la gente empieza a plantearse, ¿cómo será el futuro?
¿sabes? Porque si es que esto con la electricidad, esto es una cosa, que la vida ha cambiado, la sociedad ha cambiado tan rápidamente, ¿cómo será esto dentro de 15, 20 años o dentro de un siglo? Y al mismo tiempo, aquella época coincide con la gran expansión imperialista que hace que el ser humano ya conozca todos los rincones de la Tierra. Ya la Tierra está cartografiada casi por completo. Con lo cual, ya no se puede... Esas novelas, por ejemplo, de Julio Verne, que imaginaban exactamente lugares en el mundo que había dinosaurios, ¿no? Ya sabemos que eso en nuestro planeta no existe. Entonces, cuando surge la ciencia ficción y es cuando surge el viaje en el tiempo, o sea, surge ese deseo, o la space opera incluso, o sea, como ya conocemos todo, tenemos que proyectar nuestra imaginación fuera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo proyectamos o viajando a Marte, o viajando a la Luna, o viajando al futuro, o viajando a un pasado ignoto, con lo cual tiene esa parte aventurera lúdica, por supuesto que sí, porque es un género popular, pero también tiene ese matiz de exploración, ¿no? De especulación, que es lo que define la ciencia ficción. Es por lo que comentas tú también, que a lo mejor se desarrolló tan tarde la literatura de viaje en el tiempo, ¿no? Porque creo que el primer relato data de 1880 o una cosa así, ¿no? Lo dijo antes, sí. Y todos los viajes en el tiempo anteriores eran hacia adelante. Era gente que se quedaba dormida y se levantaba pues 50 años después y toda su familia ha muerto. Y eso era lo importante. No hay un concepto de el futuro, sino, coño, se ha muerto mi tío. No sé. Sí, es que Concha mencionaba un relato que es de 1781, creo que es noruego, ¿no? 1781. O danés, bueno, son vikingos al fin y al cabo. De 1781, pero aquello era... es que es un siglo anterior al siguiente relato en el tiempo, que es, el reloj que avanzaba hacia atrás, exactamente, de Pace Mitchell. Y es curioso que luego fue una zarzuela de un español, ¿no? El siguiente, más o menos fueron contemporáneos. A veces aquí nos da el ataque patrio y decimos que no, que es que antes de H.G. Wells ya hubo un español que escribió Enrique Gaspar. El Anacronópete, exactamente. Enrique Gaspar era, ¿no? Sí, y decimos, bueno, pues es que antes del Anacronópete también hubo un relato que se le adelanta más de 10 años, que es el reloj que avanza, que retrocede en el tiempo. Sí, que era el que yo comentaba, que le daba las manecillas hacia atrás y viajabas al pasado, ¿no? Y de eso no se acuerda nadie, porque claro, entonces ya nos desmonta que la primera máquina del tiempo fue española. Pero sí, vamos, lo que pasa es que el que comentaba Concha era un viajero en el tiempo onírico, ¿no? Extraño, y bueno, tampoco tenía mucho valor literario, así que casi se... Bueno, la verdad, no te rías, yo estaba mirando. Sí. Bueno, también si nos remontamos atrás se supone que en el Evangelio de San Juan ya también se viajaba en el tiempo, ¿no? O sea... Hay una historia también árabe de los 7 niños de Écija o algo por el estilo, que también van al futuro y ven en su futuro. Entonces se quedan dormidos en una cueva, Alá los despierta y entonces ven el futuro, ¿no? Bueno. O sea que sí, que ese tipo de relatos sí. En cuestión del Anacronópete de Enrique Gaspar, lo que se mantenía ahí es que era la primera máquina del tiempo, como tal. Sí, pero luego trataban de justificarlo oníricamente. Claro, el problema después que al final de eso es un sueño todo. Renunciaba todo. Entonces no es técnicamente... Se marcaron entonces, ¿es ciencia ahí. ficción o no? Bueno, yo opino que sí, pero hay otros investigadores que dicen que no, que es totalmente pues una fantasía, ¿no? Además estaba montado originalmente como una opereta, una zarzuela. Sí, una zarzuela. Pero era tan caro de hacer que lo reconvirtió en una novela, ¿no? Sí, 10 años después creo, una cosa así lo reconvirtió en novela. Esto lo convirtió en novela y la publicó, ¿no? Bueno, pues si queréis comentar algo más y si no podemos abrir un poco el diálogo y que nos preguntéis cualquier cosa que queráis sobre los viajes en el tiempo. Hemos obviado un poco el tema del viaje en el tiempo en el cine y en la televisión. Y la verdad es que hay un amplio abanico de posibilidades increíbles. Y en ese aspecto sí que yo opino que los viajes en el tiempo, tanto en la televisión como en el cine, ahí sí que tenemos que hacer una abstracción absoluta de nuestra lógica para aguantar a veces ese tipo de cosas, porque prácticamente todas las aventuras son pues eso, aventura pura y dura. Yo recuerdo una película que se llama, no sé si la habéis visto, El final de la cuenta atrás. No. El final de la cuenta atrás narra el viaje en el tiempo de un portaaviones nuclear, el Nimitz,
que por un fenómeno meteorológico rarísimo desaparece del Pacífico cuando está haciendo unas maniobras y aparece en el año 1941, 2 días antes del ataque a Pearl Harbor. Coño. Entonces, es curioso porque lo que quiero decir con esto de la aventura, en esa película la Marina norteamericana se lanzó en el sentido de que la apoyó, y no solo la apoyó, sino prestó sus aviones, prestó el portaaviones, porque era una propaganda estupenda para los norteamericanos en ese momento que necesitaban pues reclutar gente. De hecho, el póster de la película se usaba en las oficinas de reclutamiento. Y es aventura pura y dura, porque ¿qué hace un portaaviones nuclear en el...? Pues lo que hace es intentar cambiar la historia. Pero lo que hablamos de la protección cronológica, pues no lo consigue, porque en el momento en que los aviones norteamericanos van a atacar a la flota japonesa, pues aparece otra vez el túnel del tiempo y los vuelve a llevar a su presente. Entonces, yo pienso que en las aventuras cinematográficas y las aventuras en las series de televisión, pues son eso, aventuras con muy poca lógica en algunos casos, e incluso con muy poca lógica interna, porque por ejemplo el Ministerio del Tiempo sí tiene una lógica interna. Han creado un universo que dentro de ese universo tiene sus reglas. Serán unas reglas tontas o no lo serán, pero por lo menos sigue sus reglas. Pero hay en otras series y tal, pues que no siguen ni unas reglas lógicas. Entonces eso, pues a mí me divierte y me choca bastante, ¿no? Lo que pasa es que el lenguaje cinematográfico tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Y una de las cosas malas es que explicar conceptos complejos en el cine es complicado. Por eso entonces los viajes, las historias de viajes en el tiempo en el cine y en la televisión tienden más a lo espectacular. Y cuando intentan ponerse científico o fundamental lo que te están mostrando, pues sale Interestelar. Tenemos escenas un poquito ridículas, como la de Interestelar, la del folio que se dobla y te lo atraviesan con el boli y ese tipo de cosas. Que además es un recurso que... Sí, pero es que a veces, por ejemplo, Terminator es una película de viajes en el tiempo. Y bueno, encierra su parte también de alegoría, ¿no? De la excesiva dependencia de las máquinas nos puede llegar a destruir. Una metáfora que a lo mejor está ahí, no es lo importante es la aventura. Pero bueno, sin embargo, hay otra película que es sobre viajes en el tiempo, es una película de aventura, me estoy refiriendo a Minority Report. No es de viajes físicos en el tiempo, pero sí es de proyecciones en el futuro, ¿no? Sí. Precoz. Exactamente. Y además en la película hay varias escenas en las que se ve el futuro. O el futuro que no ha sucedido, pero va a suceder. Y es una película que trasciende el mero cine de aventuras porque plantea un problema ético de mucho peso. La verdad es que sí. Se debe de tener a alguien que aún no ha cometido un crimen. Que no es un criminal, de hecho, todavía. Que no es todavía un criminal. Que eso es la policía antiterrorista de ahora. Que es llevamos siguiendo a alguien durante tantos años. ¿Le pegamos el tiro ya o no? Claro, eso es la Patriot Act. De hecho, bueno, Minority Report, al final, claro, la Patriot Act lo que era prisión preventiva prácticamente. Y por eso Minority Report, yo creo que Hollywood y Steven Spielberg no fue casualidad que la produjeran cuando la Patriot Act se aprobó en Estados Unidos. Yo lo que creo, sin embargo, estamos hablando de una película que adapta un relato de Philip K. Dick, uno de los grandes genios de la ciencia ficción, y yo lo que creo es que el cine de viaje en el tiempo, cuanto más se apega a la literatura, más complejo es y menos maniqueo y menos explosiones. O sea, si te vas a Philip K. Dick, pues te sale una cosa más compleja que si te vas a Michael Bay, que lo que le interesan son los Transformers y ese tipo de cosas. Que estaba viendo ahora aquí, que no la he leído, una novela de Robert Silverberg que se llama Estación Houthville, que habla sobre cómo en el futuro a los revolucionarios, ¿no? El gobierno fascista los manda al Cámbrico, a una cárcel que hay allí, ¿no? Y también es lo que tú dices, no se trata solo del género de aventura, sino que también tiene su razón política y cultural, ¿no? O sea, que no solo es aventura, sino también tiene un trasfondo en algunas novelas. Literariamente sí, o sea, por ejemplo, la novela de viaje en el tiempo por excelencia, ¿no? Que es La máquina del tiempo de H.G. Wells, es una alegoría clarísima. H.G. Wells lo que está diciendo, oye, señores, si esta guerra de clases, porque además era un poco sociata, si esta guerra de clases persiste en el tiempo y el poder industrial sigue explotando hacia el obrero, a lo que vamos a llegar es a esto. O sea, es una alegoría política clarísima. Bueno, y en el sonido del trueno
también se hace una crítica hacia el capitalismo, hacia las empresas, ¿no? Las grandes empresas. Eso no está en la obra original de Bradbury, perdón, de Clark. Sí. ¿De Bradbury es el sonido del trueno? De Bradbury, sí. Bueno, es Eso una no está empresa en que el se original, dedica a hacer está un después en la tour, película, sí. Claro, se dedican a hacer tour hacia el pasado para matar a dinosaurios, ¿no? Y nos habla sobre eso, sobre hasta dónde pueden llegar las empresas el día de mañana, que pueden incluso destruir el presente o cambiarlo, ¿no? Con los viajes en el tiempo hacia el pasado. Me estás asustando mucho, ¿eh? Porque es lo que está pasando en algunas cosas ahora mismo. Es el problema de cuando hablamos de este tipo de cosas, que curiosamente los que hemos leído mucha ciencia ficción, cuando pasan ciertas cosas nos asustan igual, pero no nos sorprenden tanto. Claro. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Que hemos visto tantos mundos distópicos que cuando pasan ciertas cosas, pues dices, caray, de sorpresa no me coge, porque esto ya lo he leído yo en algún sitio. Lo digo por lo que lo digo. Yo sí os preguntaría, hablando de los viajes en el tiempo cinematográficos y de series de televisión, alguna película o alguna serie que os haya particularmente gustado. Bueno, a mí me marcó Regreso al Futuro, está claro, ¿no? Nací en el 80 y me crié con el cine de los 80. Regreso al Futuro y Terminator para mí supusieron un gran referente, ¿no? También a la hora de mi escritura, incluso. Incluso cuando hay esos fallos internos tan horrorosos como por ejemplo en Terminator, que no puedes pasar al pasado con nada que no sea orgánico. Pero el Terminator lo único que tiene de orgánico es la piel, lo demás no es orgánico. Y pasa tan tranquilamente, ¿no? Pero no puedes pasar una pistola recubierta de piel, no, eso no. Poner un cerdo lo llenas de armas y ya está, ya lo tienes. Hombre, es que los dos que ha dicho él, yo creo que son a los que nacimos en los 80 o finales de los 70, son además que Regreso al Futuro, sobre todo la primera, las dos posteriores ya son más regulares, pero bueno, la primera es que es un peliculón y está lleno de incongruencias internas y de paradojas mal resueltas, pero qué así, bonitas son. Claro, pero aún así, ¿no? Es gran cine, o sea, es gran cine de aventuras. Es que al final a veces estamos un poco obsesionados por los errores internos que tienen. Bueno, vale, pero es que eso no es lo más importante en Regreso al Futuro. Y por ejemplo, El Ministerio del Tiempo es otra, a mí me parece una serie de televisión buenísima, pero había un chico que se lo preguntó por aquí que dice, ¿y por qué todos los personajes viajan al futuro menos los que son de nuestro presente, que esos no pueden viajar al futuro, ¿no? O sea, precisamente en nuestro presente es donde acaba. Eso es una incongruencia de la serie. Hombre, una distopía. Claro, lo que pasa es lo que Javier Olivares estaría pensando y no le dijo, o medio se lo dijo, es ¿por qué no viajan al futuro? Porque, coño, esos son unos costes de producción tremendos. Yo eso no lo puedo pagar. Pero sí tengo atrezo de otras series como Isabel y eso, y los puedo aprovechar para viajar al pasado. Pero es más fácil de que todo eso. No viajan al futuro porque no le da la gana al guionista. O sea, sencillamente dice que no. Bueno, aparte de lo que tú dices, ¿no? Yo sé pero que bueno, hay también una teoría que dice que no se puede viajar al futuro porque el futuro no existe todavía, ¿no? Que nosotros somos los primeros también. Entonces a lo mejor se acoge Olivares a esa teoría, ¿no? De que después de nosotros, delante de nosotros todavía no hay nada, ¿no? Yo creo que esas son las teorías que le vienen bien. Claro. Pero por otro lado tiene a los americanos, que esos son los que tienen otra compañía del tiempo más chunga y tal. O sea que todavía no sabemos si hay futuro en el Ministerio del Tiempo, pero que nos lo lleguemos los españoles. Ya lo veremos en la tercera temporada. De todos modos, algo que no... Año 2038, Rajoy todavía está en el gobierno. Que sí, pues no me extrañaría nada, está todavía en funciones. No me extrañaría nada. Lo que no ha comentado Javier también es que se acaba de estrenar una serie, no sé si lo sabéis, que se llama Timeless. Sí, que están demandados. Que ha sido acusada de plagio, precisamente, del Ministerio del Tiempo. Yo no la he visto, pero habrá que verla para ver si... No, por ahora no la ha visto nadie, ¿no? Bueno, sí, se ha estrenado ya en... ¿En Estados Unidos se ha estrenado? No. En el primer episodio al menos. Ya se puede ver y comprobar si había plagio o no. ¿Y tu película y tu serie? A mí me gusta mucho Predestination, que esa sí que está basada en All Your Zombies. Libro ¿Cuál? Predestinación. Sí, vale, yo, filólogo inglés, me lo veo todo en... ¿Esa es la de Ethan Hawke?
Sí, exactamente. Muy buena. Esa me encanta. Es muy porque recomendable, si la queréis ver. toca todas las paradojas que se pueden tocar, todas las cosas de qué pasaría realmente si un viaje del tiempo fuera más o menos científico. Te quedas con la boca abierta con esa película. Sí, es brutal. Yo recuerdo de verlo y sentirme súper descorazonado y como quiero que pase, pero no. Aunque tiene sus incongruencias. La altura de Ethan Hawke y el... Pero eso, bueno, no se puede contar porque es spoiler, pero la espalda se te va quedando más chica, no sé. Sí. Claro. Claro. Espérate un momentito. Predestination, y igual que el relato en el que se basa, que es el de Todos ustedes zombies, es un ejemplo de cómo una película o cómo un creador tiene miedo a cambiar el pasado. Porque todo gira alrededor de que todo lo que incluye haber viajado al pasado ya está hecho. ¿Por qué creéis que esa es la corriente más normal, tanto en el cine como en la literatura, y no en cambio la posibilidad de que realmente se pueda cambiar? Es que eso va desde los mitos griegos, es que es terrible. Si no puedes cambiar nada, ahí tienes una tensión perfecta para hacer un conflicto de cualquier novela. Pero lo intentas con todas tus fuerzas, pero fallas. Pero es que es genial. hay obras que sí, por ejemplo, él mencionaba El sonido del trueno, la de Bradbury, que por cierto, si no lo sabían, bueno, más que novela es relato, ¿no? Sí, es un relato de 20 y tantas páginas. En ese relato es el que acuña el concepto del efecto mariposa. Porque el protagonista, ahí se ambienta un futuro en el que hay empresas que ofertan viajes al pasado. Safaris al pasado, exactamente. Para cazar dinosaurios, pero bueno, son unos dinosaurios que ellos Moribundo. Sí, prácticamente moribundos. Son dinosaurios que ellos ya tienen comprobado que van a morir ese día, con lo cual cazar a ese dinosaurio, pues no pasa nada, ¿no? Y solo pueden recorrer una senda concreta y no salirse de ella. Y el protagonista abandona la senda, pisa una mariposa y cuando vuelva a su presente, todo ha cambiado. Y tienen como una especie de Donald Trump de presidente y todas estas cosas. Incluso... bueno, a lo mejor alguien ha pisado la mariposa, ¿no? Porque desde luego es dentro del pelo. El Brexit es increíble, cambia la arquitectura, cambian ahí los caracteres, ¿no? Cambian todo. Porque pisa una mariposa. Pues últimamente están pasando cosas muy raras, porque el Brexit ha sido contra pronóstico, lo de Colombia también ha sido contra pronóstico, o sea, lo del PSOE ya no sé si es tan contra pronóstico, pero bueno. Pero que sí hay, o sea, sí hay ejemplos de... Yo creo que más que miedo es que es muy complicado. O sea, es que es una onda expansiva tan tremenda que... Para eso tienen las ucronías. Claro. Que no son viajes en el tiempo, pero realmente son... solo de cambiar algo. Claro. Yo me refiero tú decías, a nivel dramático, querer cambiar algo y no conseguirlo es intenso. Pero a nivel técnico y a nivel creativo, tener un personaje que viaje al pasado pueda cambiar cosas y las vaya cambiando y vayas viendo los efectos, que eso tiene un poquito como la película El efecto mariposa, podría ser muy interesante. Sí. Stephen Fry tiene un libro sobre matar a Hitler y hay, me parece que son 12 Semillas. versiones. No me sé el título, solo yo vi Stephen Fry y fue como, Sí. maravilloso, me lo leeré. Pero que cuenta todas las probabilidades de lo que pasaría y cada posibilidad es aún más loca, con lo cual está muy guay. Es que, por ejemplo, él hablaba de Ucronías, el hombre en el castillo, te cuenta cómo sería el mundo si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un solo elemento el que modifica y ya tienes que reconstruir toda la historia. Y claro, y lo hace... Ahora hay serie, además, creo, ¿no? Sí, hay una adaptación Philip. Pero si tú te pones a pensar, alguien que viajara al pasado y quisiera hacer estragos temporales realmente, es que proyectar todo eso a nivel de la estructura de guión, que es una puñetera... O sea, hazlo tú, Jordi. Hazlo tú. Y luego nos lo cuentas, yo quiero leerlo. Hay un señor, Harry Turtledove, que tiene una serie de novelas sobre que un señor viaja en el tiempo y pues ahora el sur ha ganado la guerra civil. Pero eso es un trabajazo detrás porque tiene ahí una reconstrucción histórica de todas las posibilidades, todas las probabilidades y tal. Claro. Y tiene después eso. ¿Debería haberlo hecho? Sí, porque soy racista. Siempre está ahí. Y además, a nivel de documentación también es una onda expansiva que es que
tienes que explicar las modificaciones en un montón de épocas temporales. O sea, yo creo que eso es más trabajo de un equipo de guionistas, cada uno especializado en una época. Oye, Claro. si alguien hiciera esto y esto en distintos momentos del tiempo, ¿cuáles hubieran sido las repercusiones probables? Pero un solo escritor, vamos, se puede volver loco, pero bueno. Jordi, adelante, yo te invito a ello. Sería una locura. Yo también quiero leer esa novela, ¿eh? Porque yo, estupendo. Creo que por allí había alguna pregunta. No, bueno, es que a mí me gusta más comentar en estas mesas, son más en familia, que no hay nadie excesivamente famoso como en las otras. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Excesivamente. En su medida justa nunca hay exceso. Entonces, estamos más en familia. Lo que estabais comentando también, sí, es que es verdad, es que es un trabajo, pero, en fin, básicamente es que eso es hacer una cronía, lo que estáis diciendo. Realmente no es como un viaje en el tiempo. Y yo estaba viendo que realmente lo interesante de los viajes en el tiempo es poner a alguien en un contexto que no es el suyo. O sea, yo me estaba acordando, por ejemplo, de Arthur C. Clarke, que 2001 se conoce sobre todo por la película, pero es un libro también de Arthur C. Clarke. Y luego hizo 2010, Odisea 2, pero es que luego hizo 3001, Odisea Final. Que en 3001 es que el que se queda en hibernación lo rescatan en 3001. Y ahí él, pues nada, se inventa su mundo futuro en el que la gente tiene tiranosaurios de mascota. Y gorritos de los gorros, en telecomunicaciones. fin, el ascensor espacial, sus cosas. Y lo interesante es el personaje que está fuera de contexto. De hecho, ahí mismo le dice, no, si fuera una persona del siglo XVIII que viajas al XX estarías perdido, pero aquí la tecnología tampoco ha avanzado tanto, o sea, en 1000 años, ¿sabes? En fin, es que claro, tú imaginarte lo que va a pasar dentro de 1000 años, ¿qué escritor hace eso? Es un Arthur C. poco- Clarke y muchas drogas. Sí, pero tampoco, porque dice, no, en 1000 años la tecnología no ha avanzado tanto realmente. No vas a estar Joder. tan fuera de lugar. Si avanza por décadas una barbaridad, imagínate dentro de 1000 años. Pues Yo me eso. pregunto, ¿entenderíamos la vida dentro de 1000 años? ¿Cómo sería? ¿O la sociedad la entenderíamos? ¿Encajaríamos ahí? Yo creo que no. Fíjate que curiosamente la novela que menciona, 3001, tiene una tontería social, que es el personaje Poole, que está recuperado desde 2001 precisamente, pues va a tener relaciones con una chica del futuro. Y ella lo rechaza porque resulta que él está amputado. No es que está amputado, es que es judío y está circunciso. Y dice, no, yo no, eso, nosotros ahora ya esto no... Es una tontería social, pero fíjate cómo ha cambiado totalmente el entorno, por lo menos lo que configura Clark, que esa chorrada pues pueda tener esas repercusiones tan malas para Paul. Yo tengo una opinión que a veces es impopular al respecto de las proyecciones futuristas en la literatura, y es que todas se pasan de frenada. Todas se pasan de frenada. O sea, tú cuando ves 2001 dices, pues es que el 2001 no tuvo nada que ver con lo que fue. ¿Y cuál era la serie Espacio 1999? Claro, claro. Alguna se iba de órbita. Claro, o veis Blade Runner, que Blade Runner es una maravilla, pero bueno, Blade Runner se ambienta en el 2017, creo que es. 2019. Gallifante para los de la segunda fila. Y bueno, es que si el planeta Tierra masificado, la humanidad ya está migrando a Marte, o sea, al final siempre se pasa de frenada. Y bueno, venga, voy a hacer un poco de publicidad. En Hijos del Dios Binario se ambienta en un futuro a medio plazo. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Porque ya he visto lo que le ha pasado a otro, no especificar el año. Así nadie podrá llegar. Yo en ningún momento especifico el año. De hecho es muy curioso porque muchos lectores me dicen, es que claro, Hijos del Dios Binario se ambienta 20 años en el futuro, y otros me dicen que se ambienta en el 2080, con lo cual yo, ¿qué es lo que he hecho? Un futuro muy conservador. ¿Y por qué he hecho un futuro muy conservador? Porque yo creo que es que el futuro acaba siendo muy conservador realmente. Si alguien de los años 60 viene aquí, ahora, le va a llamar la atención los teléfonos móviles mucho. O sea, el gran cambio de nuestra época es la tecnología digital. Pero los coches siguen rodando sobre 4 ruedas y funcionando con gasolina. Y la mayoría los hermanos Calatrava siguen haciendo broma de mariquita, con lo cual... Y no se ha hecho Tiburón 20 todavía. Claro, bueno, los aviones siguen volando igual y no se diferencian tanto. O sea, nosotros estamos viviendo una segunda revolución industrial, que es la revolución digital, pero que está afectando sobre todo a nuestros hábitos sociales y nuestra manera de comunicarnos, pero a nivel tecnológico. Y de hecho nuestra ropa no resultaría tan extraña en los años 60, porque se vestían vaqueros y se vestían camisetas. Con lo cual
yo creo que en esencia, dentro de 1000 años, la gente va a seguir sintiendo lo mismo y se va a seguir moviendo por las mismas ambiciones, por las mismas pulsiones, y lo que habrá algunos elementos tecnológicos que sí hayan sido muy impactantes en esa sociedad, pero no creo que una mujer, si se siente atraída por un hombre, vaya a dejar de acostarse con él porque le falta la caperuza o porque le falta una mano, la verdad. Pero eso también es porque ellos, cada uno proyecta al futuro lo que ve en su momento. Por ejemplo, Asimov en la Feria esta internacional, el 60 y tanto, 70 y tanto, no recuerdo, hizo una proyección al futuro porque en ese momento estaba la tecnología nuclear muy en alza y tal, y lo que él proyectaba era que la tecnología nuclear se iba a miniaturizar y íbamos a tener tostadoras nucleares y hornos nucleares y aspiradores robots. ¿Qué pasa? Que la tecnología nuclear se vio más peligrosa, los residuos y tal, y se ha ido dejando, no se ha miniaturizado y se ha ido a otras tecnologías. Y eso ha provocado un cambio. Entonces, esa línea donde iba, ha habido una divergencia y ya no se parece en nada a lo que eso es lo que va a pasar siempre. Los aspiradores robots sí existen. Yo tengo una rumba ahora, de esas en mi casa. O sea que... Pero ahora, él lo proyectaba no iba tan para antes equivocado del el hombre. 2000. Pero que me refiero que por eso nunca vamos a acertar, porque nosotros proyectamos sobre lo que conocemos. En el futuro va a haber una divergencia tecnológica brutal que abra otro camino y nunca vamos a acertar, pero seguro. Pero es que yo creo que el encanto está en no acertar. ¿Qué huele? Buenas. Bueno, pues yo mi pregunta va para todos, sobre todo haciendo referencia a un dato que ha dicho Alfonso y después otro dato que ha dicho David. Cuando se hace una creación literaria que tenga que ver con el viaje del tiempo o una creación cinematográfica, ¿qué es más importante? A la hora de intentar que la persona que lo recibe, el televidente o el lector, lo crea como, no lo sepa, aunque sepa que no es real, pero quepa en su cabeza esa posibilidad para poder leerlo con tranquilidad. El investigar las tecnologías, como ha dicho David, que hay en alza para intentar justificar ese viaje, o como ha dicho Alfonso, crear unas normas propias de ese universo. ¿Qué es lo que hace que la creación sea para el lector más aceptable? Pues la verdad que no lo sé. Yo como lector sí que me gusta que lo que se crea tenga una unidad interna y que tenga una coherencia interna, porque si no me saca del relato, ¿no? Pero no sé. Eso, a mí particularmente me gusta eso. Lo importante siempre es la verosimilitud interna del relato. La coherencia interna del universo narrativo, esa es la clave por ejemplo, tú ves El Señor de los Anillos o estás leyendo El Señor de los Anillos y tú sabes que la magia es imposible, pero tiene coherencia dentro de ese universo narrativo. Y eso es lo más importante porque ¿qué es lo que pasa? Que normalmente el trabajo de documentación te ayuda a darle verosimilitud, te facilita. Por ejemplo, en mi novela los coches no se conducen apenas, se pueden conducir, pero la mayoría de los coches son autónomos. Pues el lector lo lee y dice, ah, sí, claro, yo esto no tengo ningún problema en creérmelo porque ya sé que está a la vuelta de la esquina y que ya se están haciendo las primeras pruebas Google y Tesla y toda esta gente con coches autónomos. Pero eso lo que a mí me ayuda es a darle verosimilitud a mi universo narrativo. Y es una manera de conseguirlo, pero hay otras. Lo importante es no sacar en ningún momento al lector del relato que esto no me lo creo, esto es una chorrada, yo esto no me lo creo. O sea, que lo importante es lo segundo, lo que tú dices. O sea, que en la historia tenga una coherencia interna. La documentación es una herramienta para conseguir esa coherencia interna. Sí, yo añadiría a eso, sí. Tenemos a Gandalf en El Señor de los Anillos y se tira 3 páginas explicando cómo funciona su conjuro, te saca completamente. Pero tenemos a Brandon Sanderson, que se puede tirar 250.000 páginas explicando cómo funciona lanzar un tornillo, y está guay porque ese es si el universo no funcionaría si no lo explicas así. Pero en cambio Tolkien se puede tirar 10 minutos explicando una hoja, pero no pasa nada, porque también es filólogo. Lo mismo pasa con el resto de cosas. Yo es que opino aquí igual que David. Es que depende de lo que quieras contar. Creo que lo comentabas tú antes, ¿no? ¿Tú quieres centrarte en cómo se viaja en el tiempo o quieres centrarte en la historia de un viajero en el tiempo? Son dos cosas diferentes. Entonces, dependiendo hacia dónde lo quieras orientar, elegiría un método o elegiría otro. Pues ya nos vais, Chan. Así que
No. Bueno, pues nada. Tenemos que terminar, son las 13:59. Agradeceros a todos el haber asistido a esta charla. Dime. ¿De qué libro? Sí, pero estoy todavía... Tengo 6 o 7 capítulos escritos, nada más. Pero es sobre los viajes en el tiempo cinematográficos. O sea que de aquí a 2 o 3 años pues ya hablaremos. Ya lo presentaré aquí un año de esto. Muchas gracias y bueno, a las 5 retomamos el tema. Así que con la ciencia ficción de Sevilla.